Buenas tardes, hoy es martes 14 de abril del año 2026. Repito, hoy es 14 de abril del año 2026. Hago esta reiteración de la fecha porque la semana pasada, sin querer, dije que era el martes 14 de abril. Y así me lo hizo saber Guillermo Blanco, que me llamó para decirme: Jorge, hoy es 7 de abril, no 14. Pero bueno, la verdad que más me hubiera gustado que me llamara para criticarme o para decir qué buena que estuvo la charla. Pero bueno, lo importante era la fecha, parece ser. Así que pido disculpas, soy humano y dije la fecha incorrecta. Por eso hoy sí es martes 14 de abril. Y voy a dar inicio a la charla número 172 de Radiografía del Imperialismo Británico. Habíamos dejado en la última charla del 7 de abril, terminando con lo que aconteció con la obra del general Ignacio Hamilton Fotheringham, que, como yo ya expresé, fue un gran hombre, un gran militar, nacido en Inglaterra. Y vuelvo a repetir lo que yo ya dije: esta obra no está hecha contra el pueblo inglés, británico. No. Está hecho contra las políticas de Estado de la corona, del gobierno, que mantiene una usurpación incorrecta, indebida, vergonzosa, en pleno siglo XXI, de islas que pertenecen a la República Argentina, como son las Islas Malvinas, las Georgias y la Sandwich del Sur. Así que, para terminar con esta hermosa aproximación a la obra del general Ignacio Hamilton Fotheringham, IHF, voy a leer en su epílogo, en su conclusión, lo que él dijo, por qué escribió esa obra. Para mí es muy valioso. Escribir la historia de lo que no ha sucedido y pintar las peripecias de una guerra imaginaria es una tarea y una narración perdida. Imposible de despertar el interés que reclama cualquier obra fundada en documentos autorizados o hechos auténticos. Un ilustre facultativo que todos conocemos escribe de otra manera por su pluma privilegiada. La podría haber incluido en su tiempo perdido. He querido señalar tan solo la necesidad de un nuevo sistema de organización a la Guardia Nacional de la República, que hasta hoy se ha probado deficiente. En esa época, les recuerdo, mis amigos, aparte del ejército argentino, existía la Guardia Nacional y a su vez las guardias provinciales. Eso era una verdadera locura. Tendríamos que tener una sola fuerza terrestre, es decir, el ejército argentino. Y ahí es donde Fotheringham dice: tenemos que cambiar esto, urgente, no podemos seguir como hasta ahora. El arreglo de los ferrocarriles para concentraciones estratégicas también tiene que ser mejorado. Fíjense qué importancia los desplazamientos de las tropas en caso de un ataque. Al desconfiar de las nociones tácticas teóricas, que en el tumulto del combate verdadero han de variar mucho de las reglas establecidas. El recomendar el continuo ejercicio del tiro, con el reparto anticipado de las armas necesarias, tanto de artillería como de infantería. Es decir, tenemos que estar preparados por si llegamos a una guerra. Para bellum, como decían los romanos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Fantástico. Muy bien dicho por el general Fotheringham en sus conclusiones. Sobre todo he querido demostrar que una invasión de ultracordillera sería operación, si no imposible, por lo menos de dificilísima ejecución, aun en las condiciones más honorables para ella. En cuanto a nuestra marina, me he permitido indicar lo apremiante que es la construcción de diques
que nadie me negará que son de urgente reclamo. Eran los diques para arreglar los barcos, ¿no es cierto? Teníamos uno solo en Bahía Blanca, pero él en su obra dice que también tenemos otro en La Plata, lo que no era cierto. Pero como entraba y salía entre lo verdadero y lo falso en su novela, los chilenos se devanaron los sesos para saber qué era lo cierto y qué era lo novelado. En caso de una guerra nacional, tendrá indudable superioridad la nación que tenga mayor número de diques a su disposición para reparar las averías. Esto lo ha dicho el británico Sir Charles Beresford. Mandar nuestras naves a Montevideo y aún a Europa para limpiar sus fondos, sus cascos, arreglarlos, o cualquier alteración, no necesita comentar. Fíjese, Uruguay tenía dique seco. Argentina tenía uno ahora, gracias al trabajo realizado durante el gobierno del teniente general Julio Argentino Roca. Pero decíamos que teníamos dos, el de La Plata, que no existía. Para poder adoptar la ofensiva, es indudable que la escuadra debía ser reforzada con uno o dos acorazados más, para hacer de su fuerza naval una garantía para la paz, estando pronta para la guerra. Y así principian y terminan siempre los estudios militares, apelando, con cansadora repetición, al viejo adagio tan conocido de los romanos, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. No faltó otra frase para salir de este atolladero y concluir de una vez esta fantástica narración. Con esa frase está todo dicho. Vuelvo a repetir, la República Argentina tiene que tener un par de acorazados más para garantizar su supremacía en el mar, que la va a tener en lo inmediato, practicar tiro, tanto disparos de artillería como de los fusiles Mauser, el famoso modelo 1891, cuya programación se debe al coronel en ese entonces, Pablo Riccieri, y fundamentalmente aceitar bien el movimiento de los ferrocarriles para desplazar rápidamente las tropas de un punto a otro de nuestra dilatada geografía. Verdaderamente Fotheringham con esto dijo, si hacemos todo eso, el éxito está asegurado. Y nuestros enemigos, para ese entonces Chile, Brasil, lo van a pensar dos veces, si se aventuran a un conflicto armado con Argentina. Fue una novela fantástica, porque le explicó a tirios y troyanos que si nos atacaban no iba a ser ningún paseo y las posibilidades de nuestra victoria eran por demás acertadas. Bien, doy por concluida la conclusión de esta fantástica novela, que yo sé que casi nadie la ha conocido. Yo la encontré de pura casualidad, tengo que reconocerlo, y hice un extracto. Por supuesto en la obra pongo lo mínimo, pero es una obra fantástica. Qué hermosa novela. ¿Cuánto le debemos al general Ignacio Hamilton Fotheringham? Un inglés bien nacido, pero argentino de corazón. Bueno, pasamos al punto 2 de este capítulo. Principales acontecimientos del año 1896. Yo acá explico que se va a efectuar una somera mención de los principales acontecimientos registrados en Argentina y también en el mundo, para lograr que el amigo lector, como yo siempre digo a las personas que leen mis obras, tengan una mejor ubicación temporoespacial, porque si no uno no sabe dónde está parado. Panorama internacional. Mientras Francia se apodera de la isla de Madagascar, expandiendo de ese modo sus dominios coloniales en África,
Gran Bretaña hizo lo propio con el Sudán, al que conquista bajando sus tropas desde Egipto, ¿no? Siguiendo la ruta del Nilo, bueno, ese país, Sudán, armado con lanzas, arco y flecha, poco pudieron hacer frente al ejército británico armado con equipos modernos, ¿no es cierto? Y así su graciosa majestad expandió su imperio. Por otra parte, las tropas italianas, bajo el mando del general Oreste Baratieri, sufren una humillante derrota el miércoles 11 de marzo de 1896 en Etiopía, que ellos denominaban Abisinia. Por otra parte, pasamos a otro tema, el científico francés Henri Becquerel descubre la radioactividad en las sales de uranio. Fíjense, 1896, descubrimos que en las piedras de uranio se despide, digamos, radioactividad. Miren la importancia que va a tener esto en el futuro, ¿no? 1896, en el 46, el 45, basado en este descubrimiento, se van a arrojar las primeras bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, tema al que me voy a referir en su momento. En la ciudad estadounidense de Nueva York se inaugura la estatua La Libertad iluminando al mundo, obra del escultor francés Frédéric Bartholdi. Y al decir esto me voy a corregir sobre la marcha, antes que alguien me diga estoy equivocado. La isla Liberty, donde está puesta la Estatua de la Libertad, la famosa Estatua de la Libertad, cuyo nombre verdadero es La Libertad iluminando al mundo, en realidad está a la entrada de Nueva York, pero esa isla está en Nueva Jersey. Un pequeño detalle, no tiene gran importancia. Pero si usted le pregunta en un concurso, ¿dónde está la Estatua de la Libertad? Todo el mundo va a decir, ¡Nueva York! Y entonces los que hicieran ese eventual concurso dirían, está equivocado, está en Nueva Jersey. Y tiene razón. Es como yo creo que alguna vez lo he comentado, que para venir de Buenos Aires uno toma la autopista Buenos Aires-La Plata. Y en realidad lo correcto sería decir Buenos Aires-Ensenada, porque donde termina la autopista es en el querido partido de Ensenada, no en La Plata. La Plata está más o menos de la terminación de la autopista y a unos 200, 300 metros. Ahícito nomás, como diría el paisano, pero no es La Plata, termina en Ensenada. Así que, pero bueno, esa autopista se llama Doctor Ricardo Balbín, que fue un distinguido político platense, que militó en el partido de la Unión Cívica Radical, al cual ya por supuesto me voy a referir, en el tomo 7, se llama Doctor Ricardo Balbín, ¿sí? Así que, y esto es lo mismo. Bueno, panorama nacional de 1896. Argentina comienza a ser conocida como el granero del mundo, por las impresionantes exportaciones de granos que se efectuaban al continente europeo, en tanto que en nuestros campos pastaban 22 millones de cabezas vacunas y 75 millones de ovejas, continuando así nuestro país siendo el primer productor de lana del mundo. Si bien enviábamos carnes refrigeradas de cordero, fundamentalmente a Europa, a Gran Bretaña, lo que más nos compraban eran las lanas. Y siempre tienen que recordar esto. Cuando acá se hacía la esquila, que es en verano, allá estaban en pleno invierno. O sea, se lavaban las lanas, que ellos los barcos las llevaban y llegaban justo para la primavera boreal, para la primavera de Europa,
y se producía toda la ropa que se iba a usar al año siguiente, en el invierno siguiente. Era fantástica el sistema, ¿no es cierto? Por el invierno, verano, ¿no? Que tienen los dos hemisferios, desde el Ecuador para arriba y para abajo. El recientemente puerto porteño que se inaugura, ya Buenos Aires sí tiene puerto, por eso ahora sí los habitantes pueden decir, en honor a la verdad, yo soy porteño, ¿no? Reciben en el puerto un buque de gigantescas proporciones, el vapor español Noviembre, que transportó 4.768 toneladas de carbón de piedra, de que por entonces carecíamos. Sabíamos que allá en el sur, en un lugar del territorio nacional de Santa Cruz, llamado Río Turbio, había carbón de piedra y había mucho, pero nos convenía más que viniera de Europa, porque allá no había cómo traerlo. Este barco español, el Noviembre, un verdadero monstruo que ancló en el puerto, trajo además 500 toneladas de carga general. Fue algo, importante. El empresario Juan Pinoch instala en la ciudad de Buenos Aires la primera acería argentina con un horno de 3 toneladas de capacidad. Podíamos producir por primera vez en nuestra historia acero. 3 toneladas no es mucho, pero era al mismo tiempo muchísimo. Habíamos comenzado a jugar en primera división. Ya nosotros podíamos producir acero. Y les recuerdo que con el acero se hacen armas, entre otras cosas. Arados y armas. En Buenos Aires se funda la Compañía de Electricidad del Río de la Plata. Y el señor Rufino Varela establece una usina a vapor que funcionaba con carbón de piedra para suministrar electricidad a los porteños. Les quiero aclarar que antes que Buenos Aires, la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, fue la primera ciudad argentina que tuvo luz eléctrica en todo su ejido urbano. Y esto lo reconoció en varias obras que a propósito la quería nombrar porque estaba enamorado de nuestro país, al que nunca conoció personalmente, el gran escritor francés Julio Verne, que la catalogó como la ciudad del futuro. Y verdaderamente la ciudad de La Plata es una ciudad muy bonita, que una vez que uno aprende el juego de las diagonales, verdaderamente es sumamente agradable. Yo ya he dicho más de alguna oportunidad que yo estoy, muy felizmente afincado en la ciudad en que he nacido, en Quilmes, pero que no me disgustaría, llegado el caso, cosa que no voy a hacer, por supuesto, de irme a vivir a la ciudad de La Plata. Es muy acogedora, por lo menos para mí. Comienzan a circular las primeras monedas de níquel para reemplazar a los billetes de 5, 10 y 20 centavos. Aparece la revista La Biblioteca, dirigida por el francés Paul Groussac, director de la Biblioteca Nacional. Un gran hombre que hizo mucho por la cultura argentina. Se funda la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Atraído por la potencialidad de nuestro país en materia cultural, arriba a la capital argentina el poeta nicaragüense Rubén Darío. Se funda el Círculo de Cronistas, que demuestra la absoluta libertad de prensa que existía en nuestro país. Los periodistas son gente bien tratada por las autoridades, que aceptan sus críticas. En este sentido, el doctor José Evaristo Uriburu, que era nuestro presidente, las leía con verdadero detenimiento y muchas veces, gracias a esas críticas de un periodismo libre, sin coerción, se fueron modificando muchas cosas, porque a veces el Estado no se da cuenta y el periodismo
el periodismo sano, es el que indica que se ha cometido un error, que esto se puede mejorar, ¿cierto? Que podríamos hacer tal cosa para estar mejor. Y cuando un mandatario lógico acepta la sana crítica, es lo mejor que le puede pasar a un país. Yo muchas veces, por supuesto yo no soy ningún gobernante, soy un simple difusor de la historia argentina relacionada con esta patriada locura o patriótica locura de estar en contacto con ustedes toda la semana, buscando colaborar en el reintegro a la soberanía argentina de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Muchísimas veces he dicho que valoro profundamente las críticas que me hacen, y cuando me marcan los errores yo me pongo muy contento. Siempre recuerdo uno de los más grandes, el que lo señaló el doctor Hernán Rodríguez Bagaría, quien fuera con su hermano Hernán, Eduardo, perdón, alumnos míos en la Facultad de Derecho, cuando yo dije que llega a Montevideo, bases y puntos de partida de Juan Bautista Alberdi, a Urquiza. Y eso yo me equivoqué, como se dice en el buen criollo, metí la pata, y él me explicó tímidamente, porque yo había sido su profesor, que que la obra llegó cuando ya Urquiza había vencido a Rosas en Caseros, o sea, le llegó en Buenos Aires. Y yo lo reconocí, como tiene que ser. Cuando uno se equivoca, ¿cuál es el problema? Somos seres humanos. Y uno cuando comete un error, me parece a mí que solo un necio no lo acepta. Yo por lo menos valoro las críticas. Bueno, el doctor José Evaristo Uriburu también valoraba el periodismo. En 1896 va a ser recordado por la muerte de dos políticos argentinos muy valiosos. A principios de año fallece el doctor Aristóbulo del Valle, y el miércoles 1 de julio, desencantado por el giro de los acontecimientos políticos, se suicida de un balazo el doctor Leandro N. Alem, fundador del Partido Radical, decepcionado de muchas cosas que han pasado, y entre otras cosas, por posiciones adoptadas por su sobrino, el doctor Hipólito Yrigoyen. Él se subió a un carruaje. ¿A dónde vamos, doctor? Todo el mundo lo conocía. Al Club El Progreso. Y mientras iban en esa dirección, lamentablemente Leandro N. Alem tomó esa nefasta decisión y se pegó un tiro en la cabeza. Cuando llegaron al destino, el carretero, el hombre que conducía el carruaje, llegamos, doctor. Por supuesto, Alem no le iba a responder porque se había pegado un tiro, un balazo. Doctor, ya llegamos. Entonces cuando se da vuelta lo ve ensangrentado, bajó corriendo y bueno, el drama, ¿no? Todo Buenos Aires lo sintió. Por supuesto sus correligionarios más que ninguno, pero sus opositores también. Porque Leandro Alem fue un hombre digno, fue un hombre valiente, un hombre decente, y un hombre que quizás no estuvo de acuerdo, ¿no?, en muchas actitudes de Bartolomé Mitre, del presidente Bartolomé Mitre, en 1865, pero enterados que Paraguay había invadido Corrientes, fue uno de los primeros en presentarse para ir a luchar contra el enemigo de la patria, ¿no? Así que Leandro N. Alem para mí ha sido un gran hombre, y en mi familia el nombre Leandro, yo tuve un tío que lamentablemente murió muy jovencito, yo no lo conocí, Leandro Ciancaglini, y bueno, ahora tengo un sobrino
que en homenaje a ese tío que falleció a los 23 años, se llama Leandro, que es el doctor Leandro Aiello. Así que en nuestra historia particular, el nombre de Leandro es muy importante. Quiero aclarar que mi abuelo, Enrique Ciancaglini, a su hijo le puso Leandro en homenaje a Leandro N. Alem. El controvertido itinerato del general Julio Argentino Roca. Yo acá voy a comenzar esto, que lo voy a terminar en la próxima charla, explicando que la tirantez con Chile no había desaparecido. Había mejorado un poquito, pero la cosa venía mal. Nuestro gobierno, al recibir alarmantes noticias de nuestro inorgánico servicio de inteligencia, desplegado en varias ciudades chilenas, en especial en el puerto de Valparaíso, analizó otros informes y nos llevó a la preocupante conclusión que podíamos ser invadidos por Chile, pese al libro de Fotheringham, ¿no? Como lo había hecho en 1879 con Bolivia y Perú. Conocedor del modo de pensar de los chilenos, por haberse desempeñado durante varios años como embajador en ese país, entre 1883 y 1892, el doctor José Evaristo Uriburu, el presidente de la Nación, vuelvo a repetir, por haber estado como embajador en Chile durante 9 años, los conocía. Entonces dijo, esto no está bien. Los altos mandos chilenos siguen con la historia de que le robamos la Patagonia en 1881 en el tratado, lo cual ya estoy cansado de repetir que no era cierto. Pero bueno, váyaselo a explicar a ustedes, a esa gente de ese momento, y especialmente acicateados por un tal Diego Barros Arana, que era un hombre sumamente peligroso, que modificaba tratados, modificaba mapas, modificaba la historia a su gusto y piacere, como dirían los italianos. Entonces, en 1896, ante el Congreso de la Nación, el presidente Uriburu expresó que resultaba muy positivo para nuestros intereses realizar una movilización militar en todo el país para, cito al doctor José Evaristo Uriburu, fijar definitivamente los acantonamientos de esas tropas consultando las necesidades del servicio, la diversidad de armamentos hasta hoy usados en la República y los reglamentos y tácticas observadas con relación a ellos, que traían una anarquía perjudicial en los conocimientos de la instrucción militar. Esta movilización que propongo por primera vez tiene que ser práctica. Estamos en tiempos de paz, que nos va a servir de enseñanza para conocer los elementos que el país dispone, la preparación que tenga el Estado Mayor y las reparticiones permanentes del ejército y la eficiencia de la intendencia de guerra. Ahí termina su mensaje, o parte de su mensaje al Congreso. Ansiaba Uriburu que su par chileno, el capitán de navío Jorge Montt Álvarez, leyera entre líneas este mensaje y encontrara una solución diplomática para terminar con esta escalada armamentista chilena sustentada por el sector militarista, que consideraba que la única solución sería por el uso de la fuerza, tal como lo demostró un informe que daba cuenta que una misión alemana contratada por ese gobierno desaconsejó adquirir armamentos para equipar a 150.000 hombres. Argentina estaba al tanto de esta contratación y bueno, nos pusimos en alerta máxima.
el gobierno argentino se enteró que Chile enviaba a Europa a un agente secreto encargado de negociar un empréstito de 3 millones de libras esterlinas, que aparentemente sería destinado a obras públicas, pero que en realidad constituían para un fondo financiero de guerra. Los 100 días. Acá yo hago un apartado en la obra y lo titulé Los 100 días, que no tiene nada que ver con los 100 días de Napoleón Bonaparte. Un hecho fortuito generó cierta expectativa en nuestro país y, dada la delicada situación imperante, con una gran suspicacia en Chile, pues muchos pensaron que el mismo no era más que un ardid del zorro del general Julio Argentino Roca para conducirnos en tan difíciles momentos. Ocurrió un hecho fortuito, afortunadamente una enfermedad. ¿Cómo? Ahora les explico. Aconteció que el presidente, el doctor José Evaristo Uriburu, se enfermó gravemente. De verdad, se nos enfermó. Y por ese motivo delegó el mando el lunes 28 de octubre de 1895 en el presidente interino del Senado de la Nación Argentina, que no era otro que el teniente general Julio Argentino Roca, quien ocupaba una banca como senador representando a su provincia natal, Tucumán. Los chilenos, conocedores de sus calidades militares, temieron a ese interinato, y razones no le faltaron para hacerlo, pues Roca, considerando muy probable una guerra con Chile, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley por el que se efectuó una importante reforma militar que había tratado con Uriburu en su domicilio, donde éste se recuperaba de sus dolencias. Luego de un breve debate parlamentario, quiero aclarar que en Chile, por lecturas que yo he tenido de diversos libros, no creyeron en la enfermedad de Uriburu. Dijeron, este se hizo el enfermo para que Roca lo reemplazara. Y verdaderamente sintieron temor, porque al mando del país estaba un experimentado militar, un victorioso general, que obtuvo la gran mayor parte de sus ascensos prácticamente en el campo de combate. Le tenía mucho respeto, le tenía mucho temor. Pero repito, Uriburu se enfermó de verdad, no fue un ardid. Los chilenos creyeron todo lo contrario. Luego de un breve debate parlamentario, lo que demostró la premura que se tenía en su aprobación, se aprobó por el Congreso el viernes 22 de noviembre de 1895 esta reforma que Roca deseaba, y el martes de 28 de enero de 1896 se transformó la ley número 3318. El presidente interino Julio Argentino Roca, que ejercía la primera magistratura por segunda vez, porque él fue nuevamente presidente de la Nación Argentina, repito, presidente de la Nación Argentina durante un tiempo corto, sí, acepto, 100 días, que fueron fundamentales. Va a ejercer el mando, ¿no?, hasta el sábado 8 de febrero de 1896, momento en que reasumió sus funciones, afortunadamente se curó de sus dolencias, el doctor José Evaristo Uriburu. Este periodo se conoce en nuestra historia como los 100 días. Estos 100 días fueron fantásticos para la defensa nacional. El zorro, el teniente general Julio Argentino Roca, había demostrado una vez más que estaba en condiciones superlativas para conducir los destinos de la patria en momentos de gran dificultad. Yo en la obra analizo
detenidamente los diversos artículos, los más importantes de la ley 3318, cosa que por supuesto no voy a hacer aquí con ustedes. Y como ya me quedan muy pocos minutos, les voy a decir, voy a comenzar a hablar un poco de la Guardia Nacional. Esta institución que hoy ha desaparecido era todavía en ese momento muy importante, porque la defensa terrestre de nuestra patria estaba confiada al denominado Ejército de Línea, hoy sería el Ejército Argentino, y la Guardia Nacional, que a su vez se dividía en las que tenían las distintas provincias, ¿no? Eran las guardias provinciales que conformaban la Guardia Nacional, que junto al Ejército de Línea mantenían la defensa de la patria en esa época. La Constitución Nacional establecía en su artículo 67, inciso 23, que el Congreso de la Nación estaba facultado para fijar la fuerza de línea de tierra en tiempo de paz y de guerra. Concordantemente con lo expresado, el inciso número 24, el inciso siguiente del artículo 67, expresaba: corresponde al Congreso autorizar la reunión de milicias en todas las provincias o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones extranjeras. Disponer la organización, armamento y disciplina de esas milicias y la administración y gobierno de la parte de ellas que atraviesa empleada en servicio de la nación, dejando a las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales y el cuidado de establecer en sus respectivas milicias la disciplina prescripta por el Congreso. Por eso, el artículo 108 de la Constitución Nacional estableció que las provincias no podían armar buques de guerra o levantar ejércitos, pero a continuación expresaba que, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro inminente que no admita dilación. Así, por ese último párrafo, podían crear milicias, es decir, las provincias podrían crear las guardias nacionales a fin de proveer a la defensa común, como expresaba nuestro preámbulo constitucional. Durante la Guerra del Paraguay, el bautismo de guerra de la Guardia Nacional, formada por jóvenes voluntarios, dio muestras de arrojo que causó admiración en los veteranos del Ejército de Línea, quienes los elogiaron vivamente. Con esto, mis amigos, no puedo seguir extendiéndome porque no merecen las desaparecidas y queridas guardias nacionales un tratamiento exprés, ya que me imagino que la inmensa mayoría de ustedes no conocen, lamentablemente, que alguna vez las tuvimos. Bueno, vamos a refrescar esos conocimientos como se merecen, porque las guardias nacionales, formada por voluntarios de las provincias, considero que así lo merecen. Por eso, si Dios quiere, hoy doy por finalizada esta charla y nos veremos el próximo martes 21 de abril, que vamos a comentar todo esto en la charla número 173. Tengan ustedes muy buenas tardes y por supuesto les agradezco la continuidad, la atención que le prestan a estas charlas. Agradezco sus críticas y valoro siempre sus preguntas, a las cuales yo las respondo, en privado. Nada más, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Muy buenas tardes.